Soy Francisco Berlín Valenzuela, orgullosamente jalapeño, veracruzano y quien ha tenido la fortuna en la vida de poder acudir a las universidades para tratar de ser un hombre mejor. Amigos de Perfiles, como siempre un placer compartir con ustedes en esta ocasión con un invitado de súper lujo, Francisco Berlín Valenzuela. Yo creo que no requiere, Paco, mayor presentación tu persona ni tu personaje, porque ha sido un hombre que ha vivido por mucho tiempo en la vida pública de Veracruz y, por qué no decirlo, del país también. Me da un enorme gusto tener la oportunidad de platicar contigo. Lo tenía ya visualizado desde hace mucho tiempo, sin embargo no se habían dado las circunstancias. Qué bueno que hayas aceptado estar en esta ocasión aquí en el programa. Pues para mí es un gran gusto poder estar aquí. Conozco tu programa desde hace muchos años y bueno, pues lo hemos seguido en varias ocasiones, inclusive mi esposa Herida ha estado en este programa también anteriormente. Efectivamente, para quien no lo sepa, Paco tiene el gusto, el privilegio de estar casado con un mujerón, con Edith. Edith, ¿cómo se apellida Edith? Vázquez. Edith sí. Vázquez, que además de ser una mujer guapa, simpática, de verdad ocurrente, con una chispa enorme, es una espléndida escultora. Así es, sí. Que efectivamente he tenido de invitada aquí en el programa. Pero bueno, pues ahora sí que vamos a empezar. Paco, siempre digo que por el principio. Así es. Me gustan las cosas cronológicamente porque me parece que se entienden mejor. Y me gustaría mucho remitirnos hasta tu infancia. Eres jalapeño de nacimiento. Así es. ¿Tu familia oriunda de Jalapa también? No, mi madre era hija del profesor Graciano Valenzuela, de Chicontepec. Ajá. Y ella nació en Tantima. Ya. Y mi padre era del puerto de Veracruz, pero vivieron la mayor parte de su vida aquí en Jalapa. ¿Cómo se conocieron? ¿Tienes idea? Ellos, pues no mucho, porque yo los perdí a ellos cuando tenía 12 años, casi simultáneamente. Muy chiquitos, ¿sabes? Sí, mi padre murió a la edad de 12 años, yo acababa de terminar la primaria y 20 días después mi madre. De tal manera que no... ¿Pero qué pasó? Bueno, mi padre tenía 60 años de edad, salió una mañana a comprar el pan a la panadería de Aguzón, que está cerca de ahí de la calle de Zamora. Ajá. Y le dio una hemorragia cerebral. Tenía la presión alta y con ese motivo lo llevaron a la casa y mi madre, que había estado enferma por un problema que tenía de cáncer en el pecho, no pudo atenderlo como debía de ser en esos días tan difíciles para él, que además duró solamente como 1 hora y media consciente y después entró en la semiconciencia y a la semana murió. Y como resultado de eso también mi madre... Y de su padecimiento naturalmente. Y de su padecimiento, ¿no? Natural, entonces ella murió a los 20 días. ¿Cómo recuerdas esos días aciagos de esa pérdida también? Bueno, ya tenía yo 12 años de edad, había terminado la primaria en la escuela Enrique C. Repsamen, de tal manera que pues tenía yo plena conocimiento de las cosas y mucha comunicación con ellos, ¿no? Ajá. De tal manera que sí, mi padre antes de morir alcanzó a llamarnos a todos y cada uno de los 5 hijos y a cada uno nos dio consejos por separado. ¿Qué te dijo a ti? Bueno, él me manifestó su confianza. En primer lugar me dijo que se encontraba muy grave porque había tenido ese desvanecimiento y que probablemente fuera a morir, pero que él tenía confianza de que yo pudiera salir adelante porque sabía que me gustaba mucho estudiar y leer. Y entonces me manifestó que debía yo seguir por el camino del estudio, a efecto de poder lograr triunfar en la vida. ¿Qué número de hijo eres? Yo soy el cuarto. Pero unos 20 días antes de que él tuviera ese problema, le tocó conocer de que yo había pronunciado el discurso en la escuela primaria en la ceremonia de fin de cursos del 6º año, y sus amigos lo felicitaron en el camino a la casa y él había quedado muy contento por eso, ¿no?
¿De qué hablaste en ese discurso, te acuerdas? Bueno, era la despedida de la generación que salía de la escuela Enrique C. Repsamen. Insté a mis compañeros a seguir estudiando en la vida, a superarse constantemente para llegar a ser hombres de bien. En un discurso que mi madre, que era maestra, me ayudó a formular y que pues tuvo mucho éxito. Recuerdo muy bien ese detalle porque cuando a mí me anunciaron para pronunciar el discurso, resultó que se me había olvidado en la casa. Y entonces tuve que improvisar. O sea, ya hablaste Tuve fue que, como una oratoria. Así es, sí, había olvidado el discurso y entonces gracias a que lo había repasado, me pude salir adelante de ese trance difícil en ese entonces, ¿no? Claro. Pero eso le dio a mi padre la idea de que yo era una gente que le gustaba estudiar. ¿Eras aplicado? Sí, desde luego. Sí, porque si diste el discurso de despedida, generalmente Sí, es uno de los aventajados. Me tocó dar el discurso de despedida tanto en la primaria como en la preparatoria y como en la Facultad de Derecho de la UNAM. Ah, pues eras aplicado. Sí. Muy aplicado. Bueno, realmente sí, porque yo entendí el mensaje de mi padre y estando en la escuela preparatoria, pues tuve la distinción de recibir una medalla como el mejor estudiante de la escuela preparatoria con promedio de 10. Ay, qué bonito. Así es de que de 360 bachilleres que éramos, pues yo recibí esa distinción, además de que fui dirigente de esa generación 1958-1959. Muy bien. Volviendo a los años en que terminaste la primaria y a los que hacías referencia, ¿para qué eras bueno, Paco? Bueno, desde luego me gustaba mucho leer, me gustaba la poesía, mi abuelo era un gran poeta, mi madre me había puesto a la edad de 10 años a pasar su libro manuscrito en máquina, un libro precioso que se llama Fronda Patria y otro que se llama Voces Redentoras, que por cierto son libros inéditos. Yo tengo el compromiso de editarlos pronto, porque son unas poesías perfectamente rimadas. Graciano Valenzuela había sido contemporáneo de Enrique C. Repsamen y fue el primer subdirector de la Normal Veracruzana. Ayudó a Enrique C. Repsamen a fundar la Escuela Normal. ¿Todo un personaje? Sí, por eso hay varias escuelas que llevan su nombre, claro, su nombre, tanto de él como de su hermano Rafael Valenzuela. Así es de que entonces mi madre me puso a pasar las poesías en una máquina vieja de esa Remington y con 2 o 3 dedos, pero hicimos esos 2 libros y pues me gustaba practicarlos porque tenía una rima muy hermosa, ¿no? ¿Algún deporte practicabas? Sí, desde luego, toda la vida he practicado. No, en aquel entonces atletismo y lo seguía haciendo hasta la fecha y natación. O sea, ¿sigues corriendo en la actualidad? Sí, en el bosque, en el deportivo de Coatepec. Ajá. Ahí es donde vamos nosotros. Y bueno, nadando también en casa, lo hago frecuentemente. ¿Qué pasó después de la pérdida de tus padres? Debe haber simbrado a la familia, porque estás hablando que eran 5 ustedes. Sí, yo era el cuarto, mi hermano el menor tenía 11 años. Muy chavitos. Mi hermana tenía 14. De ahí el que seguía era Mario, tenía 17 años, y luego el mayor que tenía 21, pero yo era casado. O sea, ya el mayor pues ya ni se contaba, digamos. Ya no, porque propiamente ya había formado su hogar. Su familia. Así es que cada uno de nosotros pues propiamente se fue a luchar por sí solo. Pero, ¿se separaron? ¿Quedaron a cargo de alguien? Nos separamos porque yo me fui a la Ciudad de México llevado por mi hermano el mayor, pero entendí que con él no podría yo estudiar y entonces me regresé a Jalapa y aquí me volví a meter a la escuela secundaria, luego a la escuela preparatoria y así sucesivamente. ¿Con quién vivías aquí? O sea, te fuiste con tu hermano, el que ya tenía su familia formada. Sí. Pero no había oportunidad de seguir estudiando. No, yo vivía solo en un cuarto de estudiante, en un edificio que ahora es una biblioteca muy famosa, Carlos Fuentes, donde en la parte de abajo había unos cuartos que nos alquilaban a los estudiantes. Y había mucha gente ahí vivía Froilán Flores Cancela, Bravo Garzón, ya en Jalapa. Pero desde esa edad yo me fui a vivir ahí. ¿Quién te mantenía? ¿Cómo sobrevivías? Bueno, yo empecé a la edad de 14 años a trabajar como reportero en un periódico que se llamaba El Tema de Hoy. ¡Claro! Era el periódico más antiguo de Jalapa
y don Vicente Luna Gómez y Filemón Luna Gómez, Ajá. que conocían muy bien a mi padre, me dieron la oportunidad de que yo empezara como reportero. ¿Y cómo te fue de periodista a reportero? Bueno, pues me fue bien porque ya después, más adelante, entré a trabajar al periódico de León Barradas que se llamaba El Comentario, Ajá. a una revista CIT, y empecé a escribir, a desarrollar esa habilidad. Y bueno, gracias a nuestra audacia, junto con un amigo, Pedro R. García, le pedimos al entonces gobernador Marco Antonio Muñoz que nos permitiera acompañarlo a su última gira como gobernador del estado a Coatzacoalcos en el año de 1952. Y digo en un acto de audacia porque nos le atravesamos al coche al salir de su casa y ahí le pedimos que nos incluyera en su gira. Él aceptó como muy amablemente, era un hombre muy bondadoso y nos fuimos a la gira. Estás hablando que en ese tiempo tenías ¿cuántos años? En ese entonces ya tenía yo 12, 14 años. ¡Un adolescente! Sí, no, él 16, porque él salió en 1956. Pero igual, un adolescente. Sí, claro, tenía yo 16 años apenas. ¿Ya dirías que ya tenías oficio? Empezaba a adquirirlo, ¿no? Porque ya después de que terminó la gira esa de Marco Antonio Muñoz, vino la de su sucesor, que era Antonio Mequirasco, y nosotros también fuimos a cubrir parte de esa gira. Oye, pero te codeabas con la alta esfera, porque Bueno, sí. ya cubrías giras de gobernadores. En la modestia de nuestro encargo como reportero, pues Ajá. tuvimos oportunidad de conocer y tratar a mucha gente. Afortunadamente mi padre había sido muy conocido aquí en Jalapa y en el estado, y entonces eso nos daba acceso. Y luego, pues, cuando termina la campaña de Antonio Mequirasco, yo le pedí que me diera la oportunidad de trabajar en el gobierno y me nombró en la dirección de gobernación. Y de esa manera pude seguir estudiando en la secundaria y en la preparatoria. ¿Qué hacías en la dirección de gobernación? Era yo mecanógrafo, taquimecanógrafo. Taquimecanógrafo, claro. Así nos llamaban, Ajá. ¿no? ¿Y ganabas cuánto? Muy poco en aquel entonces, pues creo que eran sueldos de 400 pesos, pero bueno, era suficiente para poder estudiar. Siempre solo. Sí, Siempre viviendo solo. Sí, yo vivía solo en estos cuartos de ahí del edificio Grayet, se llamaba en aquel entonces, frente al Parque Juárez. ¿Ahí viví yo también? Ah, sí. Sí, Bueno. en el departamento 11. Sí, ya en el tercer piso, ¿no? Sí. Bueno, pues que daban al parque. daban al parque. Yo vivía en los cuartos de abajo. Y ahí vivía una señora Angelina Lazo que tenía varios huéspedes, entre los cuales mencionaba yo a Bravo Garzón, a Enrique Florescano, a Bella, a Froilán Flores Cancela. Ahí nos conocimos todos. Mucha gente que finalmente hicieron vidas muy productivas, ¿no? Sí, desde luego, sí. Fue una generación de jóvenes, casi todos estudiaban en la Facultad de Derecho, que triunfó muy pronto en la vida, ¿no? ¿Qué música escuchabas en esa época? ¿Estás hablando ya de 17, 18 años quizá? Bueno, a mí me gustaba, para poder estudiar y leer, la música clásica Ya. o semiclásica, ¿no? Ajá. De preferencia escuchaba yo ese tipo de música. Porque como estudiante en la escuela secundaria Instituto Clavijero, que estaba cerca de ahí, la dirigía el licenciado Martín Díaz Montero en ese entonces. Entonces yo recibí una beca y me fui a estudiar ahí. Nada más atravesaba yo Ávila Camacho y llegaba al Instituto Clavijero. Así es que por esa razón pude tener acceso a mucha gente. Y ya en gobernación, donde la dirección en la que servía yo tenía contacto con muchísima gente, pude relacionarme con individuos de mucho valor político y social y económico. ¿Cómo te describirías a esa edad, Paco? Pues un joven ambicioso, deseoso de triunfar en la vida, dispuesto al sacrificio, que Dios no lo consideraba tal, pero a renunciar a muchas cosas propias de adolescentes para poder invertir mi tiempo más en cosas productivas. Particularmente diversiones. Sí, pero no muchas. Yo me divertía, pues por la mañana estudiaba, por la tarde trabajaba en la dirección de gobernación hasta las 10, 11 de la noche, ¿no? Hasta que acontecimientos políticos me llevaron a renunciar a ese cargo. Ajá. ¿Cambios de gobierno?
No exactamente, sino que en mi carácter de dirigente de la sociedad de alumnos de la generación de bachilleres. Sí, desde luego, desde la secundaria, preparatoria, pues estaba yo ya como dirigente. Y en ese carácter tuve la oportunidad de llegar al licenciado Miguel Alemán Valdés, expresidente de México, y pedirle que él apadrinara nuestra generación de bachilleres. Además, eras atrevido. Sí, pues por eso pudimos abrirnos paso. Él aceptó apadrinar nuestra generación de bachilleres, que éramos 360 aproximadamente, y le gustó el detalle de que se lo solicitáramos. Mucha gente lo invitaba a apadrinar a generaciones de abogados, de contadores, de bachilleres, y pues generalmente él no aceptaba, pero bueno, lo pudimos convencer, y eso pues para mí significó un disgusto con el gobierno en ese entonces, porque se molestaron por el hecho de que yo le pedí a Miguel Alemán Valdés que aceptara apadrinar mi generación. ¿Y te dieron? Al llegar aquí a Jalapa, pues ya me estaban esperando para ¿Con tu renuncia? Pues casi, ¿no? Me pusieron como condición de que o renunciaba yo al padrinazgo o renunciaba yo a la chamba. Y yo no tuve opción. Yo les dije que en aquel entonces que unas eran mis responsabilidades como dirigente estudiantil y otras como empleado de gobierno, que yo trataba de cumplir en las dos, pero que si había un choque de intereses, pues yo prefería irme del lado de los estudiantes y que entonces consideraran presentar mi renuncia. Así lo hicimos, me dijeron que sí, de inmediato, que me lo aceptaban. Y bueno, pues yo entendí que no había ya mucho que hacer en Jalapa, y gracias a ese desafortunado incidente, yo tuve la oportunidad de irme a estudiar a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Facultad de Derecho. ¿Te apoyó quién? Primero me fui con el apoyo de un distinguidísimo maestro que se llamaba Agustín García López y que había venido a la ceremonia de apadrinamiento en representación de Miguel Alemán Valdés para entregarnos los anillos y los diplomas correspondientes. Entonces él se dio cuenta de todas las circunstancias. O sea, se dio cuenta que te dieron aire del trabajo. Sí, claro, porque estando ahí en el Hotel Salmones, donde él había llegado, se dio cuenta de que yo llamé a la Secretaría Particular para ver si el señor gobernador iba a asistir a la ceremonia de entrega de diplomas y anillos. Y el secretario particular me dijo pues que aún no sabía y que no podía contestarme afirmativamente. Le dije, es la tercera vez que llamo, simplemente quiero decirle que ya no nos interesa que vaya el señor gobernador. Nosotros llevaremos a cabo nuestra ceremonia. ¿Ya te habían corrido? Ya había yo presentado mi renuncia. Entonces, el maestro, que era doctor en Derecho, Agustín García López, vistió en una ceremonia togada sus correspondientes birretes y su toga, y pronunció un discurso magnífico, y yo por consiguiente pronuncié otro muy fuerte en torno a la situación que le había correspondido al padrino de la generación en su gobierno. Vamos a dejarlo ahí, sí, porque hay mucho, pero mucho más que saber de Francisco Berlín Valenzuela. Hay tanto que vale la pena decir de Francisco Berlín Valenzuela que no se sabe por dónde empezar. Comenzaré diciendo que es orgullosamente veracruzano, oriundo de Jalapa, donde nació en 1940. Es hijo de Francisco Berlín Álvarez y Graciela Valenzuela Mar, un matrimonio muy apreciado en su tiempo. A partir de los 12 años, la vida de Francisco toma un rumbo inesperado con la muerte de sus padres con solo unas semanas de diferencia. Desde ese momento, siendo un chiquillo, con enorme valor tiene que luchar para salir adelante. Enfrenta los obstáculos que se le van presentando, teniendo como aliados un buen cargamento de valores y principios adquiridos en la casa familiar, seguridad en sí mismo y un profundo deseo de superación.
Fue un estudiante sobresaliente a lo largo de su vasta preparación académica, pues lo mismo logró la medalla como el mejor promedio de la Preparatoria Juárez en el año 1959 que menciones honoríficas como la que le fue otorgada cuando obtuvo el grado de doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. La trayectoria de Francisco Berlín se puede separar en dos vertientes. Por un lado, su vida académica que inició cuando siendo estudiante del tercer año de la carrera de Derecho en la UNAM, se convirtió en catedrático de la materia de Historia y Problemas de México en la Escuela Nacional Preparatoria. Y por otro lado, la vida política que se empezó a gestar en la primaria cuando se reveló como un líder natural y en ese camino llegó a ser dirigente nacional juvenil del Partido Revolucionario Institucional. En una carrera siempre en ascenso, se convirtió a los 27 años de edad en secretario general de gobierno del estado de Veracruz con el licenciado Rafael Murillo Vidal de 1968 a 1974. Fue integrante de la Comisión Electoral del Distrito Federal y de la Comisión Federal Electoral. Diputado federal en la 53ª legislatura del Congreso de la Unión, secretario del Instituto de Investigaciones Legislativas de la Cámara de Diputados, delegado regional del Infonavit en el Estado de México, secretario de la Asamblea General, la Comisión de Vigilancia y el Consejo de Administración de esta institución. Fue miembro de la Comisión Técnico-Jurídica para la Reforma Integral de la Constitución del Estado de Veracruz. Fue director de las revistas Reflexiones Jurídicas, El Colegio de Veracruz y Conciencia Política. Recibió las medallas al mérito legislativo y al mérito docente por parte de 2 presidentes de la República por su labor en estos campos. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT Nivel 1. El 20 de octubre de 2011 recibió la presea al Mérito Ciudadano por su trabajo realizado en las actividades académicas, jurídicas, políticas y humanistas, la cual le fue otorgada por la Sociedad Cívica de México AC y Filosofía, Cultura y Arte. Actualmente tiene una intensa actividad como director fundador de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta ciudad de Jalapa. Además del español, habla inglés y francés. Y en el terreno personal, Francisco contrajo matrimonio con la también jalapeña Edith Vázquez en 1974 y con la llegada de sus hijos Francisco, Vanessa y Rodrigo conformaron una sólida familia que ha crecido con la llegada de 8 nietos. Y entonces empiezas en esto de la oratoria. Digo que tú ya habías de alguna manera probado en años previos. Así es, con la ayuda de mi madre, que me ayudó a formular los primeros discursos en la escuela primaria, yo ya llevaba esa vocación. Y bueno, pues cuando llego a la Ciudad de México y entro en contacto con José Muñoz Cota, el primer campeón internacional de oratoria que tuvo México en el año de 1929, donde ganó el concurso de oratoria en Washington, pues me afilio a su grupo de discípulos en oratoria y así empezamos a trabajar en ese ambiente. Y luego formamos una asociación muy importante que hubo en México que se llamó Tribuna de la Juventud, que era una asociación nacional de discusiones libres y que actuaba como en forma semejante a la Tribuna de México, que era la correspondiente a los alumnos, dentro de la cual estaba Muñoz Cota, Alfonso Sierra Partida y una pléyade de grandes tribunos, oradores y maestros. Entonces nosotros formamos la Tribuna de la Juventud y durante 25 años estuvo actuando esta organización. Yo llegué a ser director del Consejo Técnico de la Tribuna junto con Eladio Ramírez, que después sería gobernador del estado de Oaxaca, con Celso Delgado, que sería gobernador del estado de Nayarit, y bueno, y otros muchos, Fernando Córdoba Lobo, que era un magnífico orador y que también era discípulo de José Muñoz Cota, Manuel Díaz Cisneros, también de Oaxaca, en fin, una pléyade completa. Aquí ya nos has narrado muchos logros, tanto estudiantiles como ya de carrera política. Pero no creo que hayas tenido tantos años de edad para entonces.
No, yo presento mi examen profesional en el año de 1965, a los 25 años de edad. ¿Dejaste de estudiar en algún momento después de que murieron tus papás? Solamente un año. O sea, sí dejaste de estudiar. Solo un año cuando estaba yo en la Ciudad de México, en donde tuve que perder ese año porque mi hermano que debía pagar la colegiatura no lo hizo y entonces yo decidí venirme a Jalapa. Ahí es cuando tú ya no ves la oportunidad y por lo que regresas. Por lo que me regreso a Jalapa, pero solamente ese año, porque ya después de ahí me fui De corridito. Y realmente pues ya siendo profesor en la Escuela Nacional Preparatoria a los 23 años de edad y ya luego cuando me recibí, pues ya empieza a abrirse un panorama más amplio. En ese entonces fui nombrado jefe de la oficina de prensa del Seguro Social con el doctor Ignacio Morones Prieto. Oye, ya tenías tu bagaje de Sí. reportero. Bueno, además de eso, pues había yo tenido oportunidad de participar en un sinnúmero de conferencias, mesas redondas, discursos oficiales y demás, ¿no? Y el doctor Ignacio Morones Prieto, que era un gran hombre, aceptó que yo colaborara con él precisamente en la dirección de prensa. Y ahí estuve desenvolviéndome. Me duró poco porque con motivo de un viaje que organizamos a Europa para visitar los doctorados en Derecho, al regresar me dijo el doctor Morones Prieto que fuera yo a ver al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI porque me andaba buscando hacía un mes. Y yo ignorándolo, en buena hora lo ignoré porque así pude disfrutar mi viaje a Europa. ¿Te fuiste? Me fui, sí, el viaje duró 2 meses y fracción, ¿no? Ay, qué maravilla. Y fuimos la directiva de la Sociedad de Alumnos a visitar las principales universidades de Europa y de Estados Unidos. Una experiencia inolvidable. Estupendo, sí, desde luego. Bueno, y de regreso. De regreso, fui a ver al presidente del partido por instrucciones del director del Seguro Social y él me dijo que en vista de mis antecedentes, de que mucha gente opinaba muy favorablemente de mí, había yo sido nombrado director nacional juvenil del PRI. Qué padre. Y bueno, para mí fue una gran sorpresa, no me lo esperaba, pero también con gran aplomo le dije, bueno, era el doctor Lauro Ortega. Le dije, doctor, pues no sé por qué se me da esta designación, pero simplemente yo le digo que soy gente del partido y usted dirá cuándo tomo posesión. y ya entonces él me dijo, ¿cómo que cuándo? Mañana, dice, porque desde hace un mes estábamos esperando que regresara de Europa. De Europa, qué cosa. Y al otro día le di instrucciones al secretario general de que me diera posesión a las 8 de la mañana. Hasta ahí, en la perspectiva que da el tiempo, dime 3 palabras con la que describirías tu arrojo ante la vida y las que te llevaron a ser finalmente el hombre que eres hoy. Bueno, yo diría que audacia, confianza en sí mismo y deseo de superación. Claro. ¿Quién te dio esa confianza? ¿Cómo fue tu seno familiar que a pesar de haber sufrido la pérdida de tus padres a una muy corta edad, que normalmente desequilibra al ser humano que le pasa, a ti te pareciera como si te fortaleciera? Bueno, es que hubo que sacar fuerzas precisamente de la desgracia para poder formar ese deseo de superación. Pero además yo recuerdo las palabras de mi padre. ¿Fueron como un acicate? Sí, definitivamente. Había cuando era como el empuje que te llevó a donde has llegado. Yo diría que sí, porque en el momento en que yo me graduó como doctor en Derecho, con los más altos honores, ¿Sentiste la fuerza de las palabras de tu papá? Sí. No cabe duda que hay acontecimientos que marcan la vida de la gente y algunos de ti me llama especialmente la atención que acontecimientos trágicos la marcaron para bien. Pareciera difícil de entender, pero aquí tenemos un ejemplo vivo de esto. Ya en el terreno más mundano, ¿qué tal eras para el baile, para la fiesta, para la serenata? Muy malo. ¿De verdad? No era yo muy adicto a ir a los bailes. ¿Fue pura chamba?
No diría, tendría otras formas de divertirme, ¿no? Mientras yo estudiaba, por ejemplo, bueno, se acostumbraba a ir al Casino Jalapeño a jugar billar, carambola de 3 bandas con un grupo de amigos. Esa era una parte de la diversión. Sí, esa era parte de la diversión, sí. ¿Serenatas? No mucho tampoco. ¿Le dabas a la cantada? No. A la oratoria sí. A la oratoria sí, pero Sí. nada de cantar. A la palabra hablada, pero no cantada. No cantada. Sí. ¿Conquistador? Bueno, teníamos amigas en aquel entonces, Ah. ¿no? Sí. Precisamente por la dinámica que llevábamos siempre como dirigente en uno o en otro de los niveles en que nos desenvolvíamos. ¿Noviero? No mucho tampoco. No mucho. No. ¿Cuándo aparece Edith Vázquez? Bueno, ella aparece cuando años después, bueno, no muchos años tampoco, 2 o 3 años después de haber sido director nacional juvenil, el licenciado Rafael Murillo Vidal, en el año de 1968, me invita a acompañarlo a su gira política por el estado de Veracruz. Él y yo teníamos relaciones porque yo lo frecuentaba mucho y me dijo que quería que yo lo acompañara los domingos para que no faltara yo a mis compromisos como dirigente nacional juvenil del PRI. ¿Cuántos años tenías? En ese entonces tenía yo 27, 28 ¿Sabes? años. Muy jovencito, Sí. la verdad. Y ya cuando él toma posesión, me manda a llamar para invitarme a una reunión aquí en el puerto de Veracruz con el rector y los directores de universidades y me dijo que quería que lo acompañara. Yo le dije que sí, desde luego. Llegamos al puerto de Veracruz, como era natural, y era gobernador electo. En la parroquia se hizo una gran mesa. Yo le he contado esto a algunos amigos en algún programa, de que yo no me di cuenta porque me sentí por precaución y siendo cuidadoso hasta el extremo para no llamar mucho los reflectores, ¿no? Y resulta que al otro día pues empezaron ya se hacían muchas murmuraciones de qué cargo iba yo a ocupar, ¿no? Pero yo me mantenía a distancia, cerca de él, pero a ¿Tú ya distancia. sabías que estarías en su gabinete? Había esa intención, pero no lo sabía a ciencia cierta. Ajá. Hasta el otro día que nos levantamos para asistir al desayuno con el señor rector y los directores en el Hotel Prendes, enfrente del Hotel Veracruz, la gente me empezó a felicitar. Y yo ignoraba por qué me felicitaban, ¿no? En el camino al desayuno, varios me dieron un abrazo y yo llamé a un amigo y le dije, oye, ¿a qué se debe que me feliciten? ¿Cuál es la razón? Hoy no es mi cumpleaños. No es mi cumpleaños. ¿Verdad? Me dijo, ¿qué no lo sabes? Es que hoy vienen todos los periódicos en primera página el gabinete del gobernador Murillo Vidal y tú lo encabezas como secretario general de gobierno. ¿Qué sentiste, Paco? Pues una gran alegría, ¿no? Pero yo no quise aparentar que ante mis amigos que me estaban dando esa noticia que yo no lo sabía y por eso les dije, es por eso, yo pensé que era por otra cosa, ¿no? Y todos se tiraron a risas, ¿no? Y yo dije, bueno, pues yo debo ser muy cuidadoso a partir de este momento, porque Claro. o sea, eso me están diciendo, yo no sé si sea cierto o no sea. Y dicen que del plato a la boca se cae la sopa. Claro, yo dije, hasta en tanto el gobernador electo no me lo ratifique personalmente, yo como si no hubiera escuchado ni leído nada, ¿no? ¿Cómo te lo dijo el gobernador? Bueno, terminamos el desayuno con los directores, con el rector, de ahí nos fuimos al aeropuerto para regresarnos a la Ciudad de México. Él no me decía nada, yo tampoco comentaba nada. Llegamos al aeropuerto y un amigo mío, que era diputado federal, me dijo, oye, felicidades, ya esto es un hecho, la prensa nacional da a conocer el gabinete, porque los periodistas ya que eran corresponsales del Universal, de Claro. Novedades, del Excelsior, y lo habían sacado también allá en la Ciudad de México. Dije, bueno, eso, le dije yo al diputado, eso me han dicho, pero yo no me doy por enterado, ni considero que sea cierto hasta que no me lo diga el candidato, el gobernador electo. Y entonces ya él, a la hora que llegamos, me dijo, licenciado, ¿va usted para su casa? ¿Se quiere venir conmigo? Dije, sí, señor, usted ordena. Y entonces ya me fui en su coche y al llegar a su casa me invitó a tomar un café
era domingo, por cierto, en la tarde, él y yo solos, y ahí me dio la noticia, ¿no? ¿Cómo se lo dijo? Me dijo, oiga, licenciado, fíjese que mucha gente pensaba que yo iba a gobernar con gente de mi edad. Él era un hombre bastante mayor. Era un hombre mayor, andaba cerca de los 70 años, pero yo he pensado que debo compensar en la vida las cosas y he pensado gobernar con algunos jóvenes. Y desde luego que me gustaría que usted aceptara ser secretario general de gobierno. ¡Ay, qué emoción! ¿Y en ese momento qué dijiste? Pues le dije, señor gobernador electo, pues yo no tengo más palabras que decirle, que le agradezco profundamente que se hubiera fijado en mí, que trataré de poner todo mi empeño, mi capacidad y tratar de ayudar en todo lo que sea posible, siempre pegado a sus instrucciones, y le agradezco mucho. Usted dirá qué debemos hacer. Volvemos al punto. ¿Dónde aparece Edith? Bueno, precisamente en la Secretaría de Gobierno, yo en algunos eventos que hubo en la universidad, y ella estudiaba el artículo 3º, tuve oportunidad de conocerla, y ya después en la Facultad de Derecho, luego ella tuvo oportunidad de... O sea, ¿ella entró a estudiar Derecho? Sí, ella estudió Derecho hasta el tercer año aproximadamente, ¿no? Ajá. Pero bueno, su vocación estaba por otro lado. Pues en el arte. Pero yo en ese entonces había preparado, ya a punto de salir de la Secretaría General de Gobierno, había preparado un viaje al Asia de 3 meses, y entonces dije, pues es momento ya de hacerlo, pero ya con un compromiso serio. ¿Y le propusiste matrimonio? Sí, le propuse matrimonio. ¿Noviaron antes? Poco, no mucho. Pero no hubo necesidad, llevamos 41 años noviando. Sí, eso es un matrimonio, yo creo que de los más sólidos que yo conozco. 91 años hermosa familia, noviando, así es de que en realidad pues hubo mucha oportunidad de noviar. De noviar. En los meses en que estuvimos allá en el Asia, y ya luego nos regresamos y viajamos mucho, ¿no? Oye, pero además tú eres una persona muy formal y no dudo que te le hayas declarado a la antigüita. Pues... ¿O ya ni te acuerdas? No era yo muy apegado a esas tradiciones del antiguito, no. Simplemente se dio la oportunidad de decirle que nos íbamos a casar, ella estuvo de acuerdo y así lo hicimos. Y nos casamos un día en la Ciudad de México, en donde un juez amigo mío fue a mi departamento a casarnos. Estuvo como testigo el licenciado Rafael Murillo Vidal, la mamá de Edith, y pocas personas, compañeros profesionistas. Y nos casamos a las 12 del día y a las 4 nos fuimos a Japón. O sea, ¿no se casaron por la iglesia? No, en ese momento no. ¿Después sí? No, está pendiente. Está pendiente. Bueno, me invitan, por favor, me invitan. Entonces se casan y se van 3 meses a Asia. ¡Qué maravilla! Sí, la pasamos muy bien, muy a gusto. ¿Solos los dos? Nada más, sí. ¿Para qué queremos más? No, pues sí, ya 3 sería tumulto, ya sería un tumulto, ya sería un estorbo. ¿A dónde estuvieron? Bueno, pues fuimos primero a San Francisco, a Los Ángeles, y fuimos a Disneylandia, y luego nos fuimos a Hawái, luego nos fuimos a Japón, Hong Kong, y bueno. Qué cosa más maravillosa. Sí, pues yo en realidad pues estaba soltero, entonces no tenía ningún compromiso. Y intencionalmente había pensado hacer un impasse en mis actividades para que durante 2 o 3 meses no tuviera yo ningún otro compromiso. Hasta que ya regresé, entonces sí me volví a meter a la Facultad de Derecho como profesor, donde cumplí 30 años de catedrático en la UNAM, tanto en la licenciatura como en el posgrado. Y ya en ese carácter me metí a terminar mi maestría y mi doctorado. Sí, eres doctor en Derecho. Soy doctor en Derecho, maestro en Derecho. Y bueno, pues de ahí me dio por la investigación. Ajá. Y llegamos a escribir 11 libros, muchos de los cuales pues, son libros de texto en las universidades de, pues no solo de México, sino de América Latina. Oye, Paco, ¿en algún momento viviste en el extranjero? Sí, estuvimos algunas épocas cortas en Inglaterra, en Francia, fundamentalmente. Yo siempre me relacioné con los grandes profesores y catedráticos. ¿Te gustaba el mundo académico? Me gustaban las dos, el mundo académico y el mundo político. Y afortunadamente pude seguir
las dos vías, la académica y la política. Cuando no tenía yo chamba política, pues estaba yo en la academia, escribiendo, investigando. Cuando no estaba en la academia, pues estaba yo en la Cámara de Diputados o en el Infonavit o en la Comisión Federal Electoral, donde fui representante e integrante de la Comisión Electoral. Y bueno, pues yo había escrito sobre temas eminentemente políticos, así es que tuve el cuidado de seguir la vía académica y la vía política, pero nutriendo una con otra. Como estudiante y ya para graduarme, escribí el primer libro de partidos políticos que se llamó Ensayo Sociológico Jurídico sobre los partidos políticos de México. Nunca se había escrito un libro como tesis de licenciatura. Después ya cuando me gradué como doctor en Derecho, escribí también un libro que era una aportación al derecho, porque fue el primer libro de derecho electoral que se hizo como una nueva disciplina jurídica. Sí, sí. Y entonces eso pues me abrió las puertas en muchas instituciones, porque pues empecé a dar conferencias, formé el Instituto Nacional de Derecho Electoral y Estudios Políticos, tanto en el Distrito Federal como en 14 entidades del país. Siempre muy inquieto tú. Sí, bueno, pues esa era mi misión, ¿no? Claro. Volviendo al punto del viaje a Asia, del matrimonio con Edith Vázquez, que era una mujer espléndidamente bella. Sí. Te llega la paternidad. Sí, claro, claro. ¿Qué significó para ti? Bueno, pues fue ya la oportunidad de volcar nuevos sentimientos, ¿no? En Francisco, que fue el mayor de los 3 hijos. Luego vino Vanessa y luego Rodrigo. Y bueno, pues los 3, el trabajo era formarlos, el trabajo era encauzarlos. Y afortunadamente pudimos encauzar. Francisco es licenciado en Derecho, Vanessa es licenciada en Ciencias de la Comunicación y además es diseñadora de imagen. Sí, como no, y además es bloguera de un blog de moda. Sí, tiene mucho éxito porque ella vive en San Diego y entonces tiene mucha clientela de los Estados Unidos y mucha clientela de México. Ya. Luego la buscan para que les ayude a diseñar la ropa que deben usar muchas señoras, en fin, ¿no? Es un mercado ese del diseño de imagen, sí, creciente. Ella estudió especialmente diseño de imagen, después de haber estudiado en la Universidad de Anáhuac la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Y bueno, lo ha tomado con mucho gusto el asunto y viaja constantemente. Y nos falta tu hijo, el más joven. El más joven es Rodrigo. Él es más físico-culturista, pero también terminó su carrera de abogado y pues está viviendo aquí en Jalapa. Pero con otro perfil diferente al tuyo. Sí, desde luego, porque pues son distintas las circunstancias y las condiciones, ¿no? No, y la personalidad de cada uno. Y el hombre pues también es víctima o está sujeto a las circunstancias que se van dando a lo largo de su vida. Ellos ya tuvieron una situación más estable, que bueno que así sea, claro, a la que pudimos tener nosotros en su momento, ¿no? Sobre todo tú particularmente. De esto vamos a seguir hablando en un momento más. ¿Cuál crees que es la importancia de la vida? Pues yo creo que la riqueza de una vida individual está en poder hacer lo que se quiere y lo que se puede. ¿Cuál es tu recuerdo preferido? La promesa hecha a mis padres para ser un hombre de bien. ¿Cuál es tu peor recuerdo? Su muerte. ¿Cuál es tu mayor debilidad? Pues yo creo que todos los hombres tenemos muchas debilidades. A lo mejor en ocasiones la falta de constancia para lograr muchas cosas que uno quisiera. ¿Cuál es tu mayor fortaleza? Mi espíritu de superación. ¿Cuál es profesionalmente tu mayor logro? Pues haber escrito varios libros y haber tenido la fortuna de que hayan sido prologados por gentes como Miguel de la Madrid y como Carlos S. Fay, que es un ejemplo de jurista en el mundo. ¿Cuál es tu lugar favorito? Mi casa. ¿Qué prefieres, playa o montaña? Yo creo que la playa. ¿Cuál es tu destino preferido para vacacionar? También un lugar de playa.
¿Cuál es tu película favorita? Pues hay muchas, pero una que deja grandes enseñanzas es la de El Padrino. ¿Cuál ha sido tu mayor excentricidad? Pues tal vez haberme emborrachado algún día y hacer el ridículo. ¿Cuál es personalmente tu mayor logro? Mi mayor logro, pues es haber alcanzado cargos tan importantes estando solo a la edad de 25 años, en que fui director nacional juvenil, y 28 en que fui secretario general de gobierno. ¿Cuál es tu mayor temor en este momento? Pues no poder ver crecer a toda la familia y entre ellos a los nietos, ¿no? ¿Cuál sería tu epitafio? Pues aquí ya sea un hombre que trató de servir a los demás con desinterés y compasión. ¿Qué lugar te gustaría conocer? ¿De países? Bueno, indudablemente que una de las grandes ideas es llegar a conocer algunos países de Asia que no pude visitar. ¿Qué quisieras cambiar de tu forma de ser? No lo he meditado. ¿Qué consideras tu mayor virtud? Mi mayor virtud es trabajar para hacer lo que me gusta. ¿Qué llevas en los bolsillos? En los bolsillos, pues normalmente llaves y tarjetas. ¿Qué color tiene tu humor? Más blanco que negro. ¿Qué tics o manías tienes? ¿Tics o manías? Ajá, tics o Tics, manías. no, ninguno. Ninguna. ¿Qué te da pereza hacer? Ahora, tal vez ya me da pereza ir a la Ciudad de México, después de haber vuelto a mi tierra hace 17 años. ¿Qué libro lees hoy? Hoy estoy leyendo un libro de Derecho. ¿Qué te hace sentir nervioso? Nada en especial. ¿Qué te serena? Me serena, pues, un momento de reflexión. ¿Qué te inspira? La grandeza. ¿Qué admiras? El saber. ¿Qué te da satisfacción? El sentirme útil. Pues finalmente, muy joven, te llegan una familia, bueno, no te llega, formas una familia espléndida, como ya dijiste, con 3 hijos. Tienes ya un éxito en la política, tienes un éxito en el mundo académico, tienes una realización personal, me imagino que te debe haber complacido mucho. Como decía yo, ya a muy corta edad, siendo muy joven. En perspectiva, ¿cuál dirías de todos estos terrenos que has pisado, Paco? El político, el académico, has sido diputado, ya nos narraste de una manera muy agradable, cómo llegaste a ser secretario de gobierno a los 27 años. ¿Cuál dirías que es tu mayor logro profesional? Bueno, desde luego el haber sido catedrático en la Facultad de Derecho, tanto a nivel de licenciatura como de posgrado, durante 30 años. Y el haber tenido la oportunidad de devolver algo a la sociedad
a través de los libros y las investigaciones que hice. Porque esas investigaciones y estas publicaciones del libro los hice por mi cuenta. Claro. Yo no fui investigador de ningún instituto. Yo investigaba y publicaba. Y los libros surgieron precisamente de mi entusiasmo. Y por esa razón, los institutos después me buscaban a mí porque ellos no tenían investigadores ni en derecho electoral ni en derecho parlamentario. Claro. Y entonces me pidieron a mí que yo fuera conferencista en estos temas, en tanto ellos formaban la disciplina de derecho electoral y de derecho parlamentario. Así lo reconoció recientemente la Facultad de Derecho de la UNAM, que el año pasado me dio un reconocimiento como el fundador del moderno derecho electoral y del moderno derecho parlamentario de México. Una satisfacción enorme, seguramente. Sigues activo. Sí. Y muy activo Sí, en la Casa de la Cultura Jurídica. Desde luego, sí. Constantemente veo que estás organizando y metido en conferencias y en diplomados y, o sea, no te sabes estar quieto. No, bueno, pues para eso estamos ahí, para tratar de difundir la cultura jurídica a todos los estratos de la vida social veracruzana. Estábamos hablando de la Casa de la Cultura Jurídica, Sí, sí. donde estás muy metido, impulsando muchos proyectos. Sí, bueno, ahí hemos llevado cerca de 400 conferencistas. Pero antes en el Colegio de Veracruz llevé alrededor de 200 conferencistas de todo el mundo. Sí, traje lo más granado y lo más selecto de la Sorbona de París, de la Universidad de Heidelberg, de la Universidad de Hull y de las universidades españolas. Porque yo me había relacionado Sí, mucho con esa con gente, ellos, ¿no? claro. Entonces tuve la fortuna de ser amigo del gran politólogo francés, recientemente fallecido Maurice Duverger, del profesor Georges Bourdeau, también de Francia, de Dieter Nolen, quien frecuentemente lo he traído aquí a Jalapa, del profesor, el presidente de Ciencias Políticas de la Universidad de Hull, y de muchos profesores españoles. Por eso hemos hecho muchos actos con Claro. la presencia de ellos, pero los hice antes, cuando era yo subsecretario de Asuntos Jurídicos en el gobierno de Miguel Alemán Velasco. Sí, sí, claro. Toda esta dinámica que hoy se tiene en la Casa de la Cultura Jurídica se da precisamente por todas estas relaciones. Claro, sí, han sido más de 600 conferencias las que se han organizado, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, pues está llena la casa de cuadros de todas las personas que han ido. Y en la Casa de la Cultura Jurídica hemos tenido una asistencia muy numerosa de casi 600 personas en algunos diplomados y mesas redondas y seminarios. No sé si te has visualizado alguna vez de ocioso mental en otra actividad que no fuera política y no fuera academia. Pues la verdad no, porque de no ser viajando, que sería una actividad que va muy conmigo, pues lo que he venido haciendo me ha dejado muy satisfecho, ¿no? ¿Qué te falta por hacer? Bueno, yo creo que mucho, pues el deseo de superación no termina sino con la muerte. Yo quisiera que así fuera, mientras haya energía y posibilidad de servir a los demás desinteresadamente y de aportar algo a la sociedad, pues estaré satisfecho, ¿no? Claro, ¿cómo es un día tuyo, un día normal de entre semana? Bueno, yo suelo levantarme a hacer deporte, ¿no? Pues eso lo he venido haciendo desde hace 50 años. Ajá, ¿qué haces? ¿Qué actividad? Caminar, correr y nadar. ¿Todos los días haces lo mismo o vas alternando? Generalmente alterno, ¿no? Voy algunos días camino y corro, otros días nado. Durante mucho tiempo he estado nadando 1 kilómetro diario. Y eso me ha permitido llegar a los 75 años de edad en buenas condiciones, ¿no? No, estás espléndido, eres un hombrazo. Sí, por eso, porque hemos dedicado la vida a una actividad muy constructiva como es el deporte. Y además, pues no tengo vicios que puedan afectar la salud, como puede ser el cigarro. ¿Nunca fumaste? Casi nunca. ¿Y no. de tomar? No, tampoco. No, tomo vino rojo y nada más, pero nunca para emborrachar. ¿Qué te mueres por comer, Paco? Pues no soy... ¿Eres comelón? No soy una gente especialmente glotona. Ajá. Me mido en la comida porque pues
trato de aprovechar los buenos platillos de donde voy. Claro. ¿Verdad? Pero no hay un platillo que te seduzca especialmente, un postre. Bueno, postre sí, Edith dice que soy muy postrero. Ajá. y creo que sí, ¿no? ¿Y qué te gusta tomar? Vino rojo nada más. Generalmente tomo vino rojo. No, nada fuerte, un tequila. No, nada de eso. Contadas borracheras he tenido en mi vida. Muy contadas, ¿no? ¿Muy contado ni de chavillo? Pues más bien de joven es cuando las tuve, ¿no? En aquellos, aquellas fiestas que había en el Casino Español, la Covadonga, que se llamaban, ¿no? Ajá. Bueno, pues ahí empecé con 2 o 3 borracheras y nada más. Pero no es algo que me seduzca. No te llama especialmente la atención. No, disfruto más, por ejemplo, jugar ajedrez, es algo que me gusta, ¿no? Porque pone en activo el cerebro, la mente, y eso nos permite encauzar cierta práctica mental, ¿no? En algún momento, ¿cómo te visualizas en 2, 3 años? Pues yo, si las condiciones lo permiten, seguiré haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Salvo cuestiones políticas que son circunstanciales y que no dependen de uno, ¿no? Claro. Siempre dependen de otras personas, pero está uno sujeto también a las otras personas. Afortunadamente yo en la vida he tenido la fortuna de contar con muy buenos amigos que me han llamado a participar en actividades políticas. Aquí en Veracruz no se dio la circunstancia, ¿no? Y realmente pues he sentido que las situaciones son difíciles en el Estado, ¿no? Muy bien. Pues se nos terminó el tiempo, pero créeme que ha sido un verdadero placer platicar contigo, conocerte más de cerca. Muchas y pues traer al presente para el público aquel niño que a los 12 años perdió a sus padres y que finalmente ha hecho una vida exitosa en todos sentidos. Te quiero agradecer sinceramente tu participación en Perfiles. Pues Leti, yo te agradezco a ti, que tan talentosa y hermosa como siempre, que nos des la oportunidad de expresar nuestros sentimientos. Gracias, Paco, saludos a Edith. Y bueno, yo a usted como siempre lo espero en la próxima.